Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí de nuevo en este estudio de Torah, verso por verso. Nuestro estudio diario de la Torah desde una perspectiva hebrea y en especial tomando en cuenta todo el contexto de la escritura, que no nos saltemos ninguna parte, sino ir avanzando, aunque nos tardemos, ir escudriñando, ir escarbando, ir descubriendo lo que cada palabra, cada letra de la Torah, cada signo aún de la Torah, hasta la letra más pequeña nos tiene que decir algo. El Eterno dejó revelado esto para nosotros y solo nos falta a nosotros descubrirlo, llegar a él, tomar la decisión de enfocarse al estudio. Y no tiene nada de especial, nada de difícil, nada de complicado, cualquiera lo puede hacer. También la idea de hacer estos estudios y grabarlos es que vean que es sencillo, que cualquier persona lo puede hacer. A un niño puede sentarse, leer, tratar de entender y explicarle a otro amigo. Si eso lo puede hacer un niño, cuánto más no un adulto. Mucha gente le tiene miedo al estudio de la Torah, siente que es como muy complicado, que está difícil de entender. Pero si empezamos desde el principio y lo hacemos pasito a pasito, en muy poco tiempo podremos avanzar grandes tramos de entendimiento y avanzar conforme a otros que no lo han hecho así, ir muy rápido, mucho más que la gente que ya lleva años de creyente y que ha estado nada más al tanto de estudios que le han dado o escuchando por aquí y por allá, leyendo un poco, pero realmente no se ha dado la tarea a estudiar por su cuenta. Y eso hace falta mucho conocimiento de la escritura dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Israel. Hay mucha gente cristiana que no conoce casi nada de la Biblia, del contexto bíblico, y por eso los engañan, por eso terminan engañándose, siendo engañados y engañando a otros. Y también pasa en el judaísmo. En el judaísmo también la gente lo que menos sabe es la Torá, la escritura, y saben mucho más de tradiciones de hombres, de lo que un rabino dijo, de tal otro rabino, en nombre de tal, y la cuestión es que les preguntas cosas de la escritura y no conocen. Hasta los mismos rabinos y los mismos estudiantes de Torah, los Talmid Chacham, no saben, por ejemplo, cosas de los profetas, cosas básicas de profecía, no saben de dónde viene siquiera. Y bueno, entonces por eso es que estamos como estamos, por eso es que el pueblo de Israel siempre está abajo, siendo cola y no cabeza. Y bueno, pues quisiéramos que eso cambie, que pretendemos que nuestra familia sea una familia diferente, que el cambio se note, que inicie primeramente por los míos, por mí y por mi casa, y que esto se contagie a otros, que esto sea de luz para otras personas. Y bueno, ya sin tanto choro como siempre, vamos a iniciar aquí, nos quedamos en el capítulo 4 de Bereshit, este libro de Génesis, y todavía no acabamos el capítulo 4, todavía estamos por terminarlo. Nos quedamos en el versículo 16, hasta ahí llegamos. Estudiamos un poco la cuestión de lo que pasó con Caín y Hebel, los dos hermanos, hijos de Adán y Java, los dos primeros hijos que habían nacido a ellos, que no fueron los únicos hijos, tuvieron muchos hijos, no sabemos cuántos, pero aparentemente pueden ser hasta cientos de hijos los que tuvieron Java y Adán, tuvieron cientos de hijos seguramente. De ahí se empezó a llenar la tierra, siguieron el mandato del Eterno de multiplicarse y juzgar la tierra. Entonces estos dos hijos fueron los primeros y vemos una historia muy interesante, qué sucedió con ellos. Estudiamos que Caín y Hebel, pasados 7 años de haber nacidos, se presentaron delante del Eterno y quisieron ofrecerle un sacrificio al Eterno. ¿Te acuerdas, Ripka? Quisieron darle un presente, un regalo de lo que sabían hacer, de su trabajo, del fruto de sus manos. ¿Te acuerdas de qué trabajaba Hebel? El hermano bueno, Hebel. Se trabajaba en cuidar las ovejas. Muy bien, Ripka. Era pastor de ovejas.
Y su hermano Caín era un campesino, era alguien que trabajaba trabajaba la tierra y que sacaba fruto de ella. Los dos se presentaron delante del Eterno. Y le dio, perdón, pero le dieron a Dios. Su hermano bueno le dio una ovejita, la más bonita del jardín. Uh-huh. Y su hermano le dio lo más feo del jardín. A Hebel le dio lo mejor de sus ovejas, de sus animales. Y Caín, por el contrario, le dio lo peor que tenía. La fruta más fea, lo peorcito de lo que él había cosechado. Y de ahí que hubo un desagrado de parte de Dios acerca del sacrificio de Caín. No fue con el corazón, no fue con buenas intenciones, con amor al Eterno, sino fue simplemente por llevar también algo. En cambio, Hebel llevó lo mejor, y no solamente llevó lo mejor, el mejor presente, el mejor regalo, sino también su corazón estaba agradecido al Eterno. Su regalo representaba que él estaba agradecido con el Eterno. Tú, cuando no tienes nada que agradecer al Eterno, pues no le das lo mejor, le das lo que tienes. Pero que Hebel no era así. Hebel era diferente. Hebel era de la simiente de Java, era un hijo del Eterno. Y Caín, como hemos estudiado, seguramente pues era hijo de la Nahash, se comportaba como la Nahash, como la serpiente antigua. Empezó a hacer las mismas cuestiones, y no solo él, sino su familia. Dice en otro libro que cada descendiente de Caín, cada hijo de Caín, fue cada vez más malo que Caín. Si Caín fue malo, sus hijos y los hijos de sus hijos fueron cada vez más malos. Entonces, todo eso está interesante porque vemos que había una simiente caída ahí, una simiente de la serpiente. Y bueno, vimos todo lo que sucedió. Vimos que Caín, a pesar de que había pecado, no había pecado, en realidad no había pecado, solamente no era agradecido con Dios, y por eso Dios no lo veía con buenos ojos. Pudo salvarse de caer en el pecado de matar a su hermano, de matar a Hebel. Vimos en la escritura que el Eterno le iba a dar la salida, que el pecado estaba a la puerta, que él si quería podía abrir la puerta para que entrara el pecado, pero que también tenía el poder para resistir el pecado. ¿Te acuerdas? Que él pudo haber dicho no, yo sé que lo que hice está mal, y a lo mejor a mi hermano le gustó más su sacrificio de mi hermano, pero yo qué tengo que hacer, tengo que copiar lo que mi hermano, si a eso le gusta a Dios lo que hace mi hermano, yo tengo que ser igual que él, copiar lo bueno, no enojarme con mi hermano. ¿Te acuerdas que platicamos que si tú y tu hermano les pasa algo similar, no deben de sentir coraje uno con el otro, al contrario, deben de aprender uno al otro, deben de cuidarse? ¿Te acuerdas que vimos que Caín decía que él no era el guarda de su hermano, que él no tenía por qué cuidar a su hermano? Y vimos que sí eran hermanos, los hermanos se tienen que cuidar unos a otros, sobre todo los hermanos mayores deben de cuidar a los menores, y Caín debía de cuidar a Hebel, pero él no quiso, no solamente no lo quiso cuidar, sino lo mató. Y bueno, ahí vemos toda la triste historia que ya estudiamos la clase pasada, y vamos a continuar con esa historia. Aparentemente lo que viene adelante, los versículos que vienen adelante, están así como medios aburridos, como que pareciera pues no muy interesante, y vamos a ver lo que pasó con Caín, cómo fue echado de la tierra, lo que pasó con él y con su descendencia, con sus hijos, los hijos de Caín, y por otro lado los hijos del otro hijo que iba a tener Adán y Jabá, que era Shet, y su descendencia. Entonces, aparentemente es muy aburrido, pero ahorita acabo de leer unas cosas que les vamos a dejar con la boca abierta. Vamos a empezar ahora sí. Versículo 17 del capítulo 4 de Bereshit. Dice así: Caín se unió con su mujer, y ella quedó embarazada, y dio a luz un hijo a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad, a la que puso por nombre Hanoch, como su hijo. Hanoch fue el padre de Irad,
Ira fue el padre de Mehujael, y Mehujael fue padre de Metusael, y Metusael fue padre de Lamech. Lamech tuvo 2 esposas, una de ellas se llamaba Ada, y la otra se llamaba Shila. Ada dio a luz a Jabal. ¿Sabes qué significa dar a luz, mi amor? Cuando una mujer está embarazada y ya va a tener a su bebé, se llama dar a luz cuando nace el bebé. Porque cuando el bebé nace, sale de la pancita, lo primero que hace, y me acuerdo que así pasó contigo, Rica, cuando tú naciste, cuando saliste de la pancita que te sacaron, abriste los ojos, luego. Y entonces, por primera vez, viste la luz. Adentro de la panza de tu mamá, pues no hay luz, está todo oscuro. Vivías así en una oscuridad. Pero cuando abriste los ojos por primera vez, sentiste la luz. Aunque los bebés cuando nacen no tienen muy buena vista, casi no ven nada. Entonces abren los ojos y les pega un poquito de luz y no ven nada. Ven borroso, porque su vista todavía no está desarrollada. A los poquitos días empiezan ya a ver y les haces señas. Tú haces un bebito así, recién nacido, y no te ves la mano. Le haces así y no cierra los ojos porque no te alcanza a ver bien, ve borrosito. Pero van pasando los días y su vista se empieza a aclarar. De repente ya te das cuenta que sí te ven, porque les haces así y empiezan a mover los ojos siguiendo la mano. Te das cuenta que sí están viendo porque ven. Yo veo como sus ojitos empiezan a moverse. Entonces así por eso se llama dar a luz, porque dan a luz a un hijo para que vea la luz. Eso quiere decir que nace un bebé. Entonces dice Ada dio a luz a Jabal, o Yabal, de quien descienden los que viven en tiendas de campaña y criando ganado. Yabal tuvo un hermano llamado Jubal, será Jabal y Yubal, de quien descienden todos los que tocan el arpa y la flauta. Aquí hay algo curioso, si leemos, que cuando Caín ya tuvo su esposa y tuvo hijos, también tuvo un hijo llamado Enoc o Hanoch, que es igual al nombre del famoso Enoch, que vamos a ver que también fue, pero descendiente del lado de Shet, no del lado de Caín, sino de Shet, el otro hijo de Adán, y tuvieron algunos hijos con los mismos nombres. Entonces, por ejemplo, Lamech fue el padre de Noah, de Noé. Entonces, que se me hace raro o curioso darse cuenta que hay hijos de Caín, descendientes de Caín, similares a los hijos de la otra simiente de Shet. Entonces, si esto es similar a lo que Satán hace, tú sabes que Satán, Rivka, el ángel caído, él siempre quiere imitar, copiar a los hijos de Dios, quiere ser como los hijos de Dios, y entonces él trata de imitar. ¿Sabes qué es imitar? Es como tu hermano cuando te ve que dices una palabra, te imita y dice lo mismo que tú, o haces algo tú y él va y hace lo mismo. Eso significa imitar. Entonces Satán quiere imitarnos, quiere hacer parecido a nosotros, pero del lado malo. Quiere imitar las cosas de Dios, pero no obedecer a Dios, sino solamente copiarlas, para que la gente crea en Él, para que parezca que es del Eterno. Por eso es que él dice la Escritura que Satán se viste de luz, parece ángel de luz, se viste como los ángeles buenos. No es como el Satán que vemos en que los cristianos tienen, que les ponen cuernitos y colita larga y rojo todo y así todo monstruoso. Ese no es Satán. Satán en la Escritura no es así. Dice que es el ángel más hermoso, que se viste de luz, como los ángeles. ¿Para qué? Para engañar, para parecer bueno, pero no es bueno, no tiene buenas intenciones. Dime, a ver, ¿ibas a decir algo? Pero lo verdadero es que él está lleno de oscuridad. Exactamente, y de mentira. Que él es el padre de la mentira. Y bueno, entonces aquí vemos que entonces sí hay de la descendencia de Caín y de Hebel. Vamos a ver que lo que pasó. Dice, por su parte, en el versículo 22, Shila
dio a luz a Tubal-Caín, que fue herrero y hacía objetos de bronce y de hierro. Tubal-Caín tuvo una hermana que se llamaba Naamá. Y hasta ahí termina como un poco la historia, pero sigue en el versículo 23 y cambia aquí algo que empieza a decir Lamech. Dice Lamech: un día Lamech les dio a sus esposas Ada y Shila, les dijo a sus esposas Ada y Shila: escuchen bien lo que les digo. Escucha, Rica. Escuchen bien lo que les digo. He matado a un hombre por herirme, a un muchacho por golpearme. Si a Caín lo vengaran 7 veces, a mí tendrán que vengarme 70 veces 7. 77 veces, perdón. Aquí dice algo muy raro, dice que este Lamech, hijo de Caín, le dice a sus esposas que mató a un hombre y mató a un muchacho. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Quién es ese hombre y quién es ese muchacho? Y dice que si a Caín lo va a vengar Dios 7 veces y le hacen daño, a él lo van a vengar 77 veces. ¿Te acuerdas que leímos que cuando Caín mató a Hebel, qué pasó? El Eterno le dijo, lo castigó, lo maldijo y le dijo: vete de aquí y vas a andar como vagabundo, vas a andar todo el tiempo caminando de un lado a otro, vas a ir de una tierra a otra tierra. Y que Caín le dijo: qué fuerte ha sido el castigo que me has puesto, porque cualquiera que me viere me matará. Le dijo Caín a Dios. Él creía que cualquier persona que lo viera lo iba a vengar la muerte de Hebel, lo iban a querer matar a él. Entonces le dijo el Eterno: te voy a dar una señal en tu frente para que la gente la vea, y cuando vea no te toque, no te maten. Y aquel que se atreva a matarte, Caín, te voy a vengar hasta 7 veces por lo que te hagan a ti. Entonces aquí este hombre, Lamech, también mató a su papá y mató a un muchacho. Vamos a ver quiénes son ese hombre y ese muchacho. Y dice que si la gente se quiere vengar de él por lo que hizo, el Eterno también le va a vengar a él hasta 77 veces. Va a ser todavía más fuerte y lo dice como una manera de pretexto para decir que el Eterno lo va a salvar de la muerte de la gente que lo quiera matar. Y bueno, sin tanto rollo, vamos a ver lo que dice un libro muy interesante. Es el libro de Yasher o Yashar. Ese libro es un libro que no viene en la escritura tampoco, pero que viene citado, que la gente de la Biblia, los escritores de la Biblia lo citan como un libro del cual lo toman como un libro como de historia, como para saber un poquito más lo que sucedió en la Biblia. Porque aquí nos dicen cosas que no se entienden, o que no se explican bien. Como que por encimita, es como si tú me dijeras una cosa, Ripka, pero nada más me dices un poquito de una historia, pero no me dices toda la historia completa. ¿Cómo voy a saber de qué me estás hablando si no me dices la historia completa, si nada más me dices un pedacito? No voy a entenderte, ¿o sí? Me tienes que contar toda la historia completa para que yo te entienda lo que me quieres decir, ¿sí? Aquí también en la Biblia nada más nos escribieron un cachito de lo que pasó. Nada más dice aquí que él mató a un hombre y que allá un muchacho, pero no nos dice quiénes eran ni por qué los mató. Pero en este otro libro que te digo que se llama Yashar, se nos dice quién fue o qué pasó exactamente en ese momento. Se nos aclara muchas cosas. Y pues mucha gente tiene miedo de estos tipos de libros que hay ahí y que uno puede tener acceso a ellos. Yo antes tenía también ese temor, pero se me ha ido quitando conforme los he estado leyendo y meditando en ellos y checando con las escrituras. Y me doy cuenta que en especial este libro de Yasher, el libro de Enoch, pero hay otro que se llama de los jubileos, los libros que escribió Flavio Josefo, que también hablan sobre lo que pasó en esta época, se me hacen buenos libros como para tener un poquito más de panorama acerca de lo que pasó, sin llegar a pensar que esto ya es inspirado por Dios, pero sí
no queriendo añadir a la palabra de Dios, ni mucho menos, sino como querer saber si hay algo un poco más aclarador acerca de lo que pasó en esa época. Y ya, vamos a ver lo que dice. Espérame tantito. Fíjense lo que dice. Esto viene en el libro de Yasher, en el capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Dice, escucha acá. Después de haber recorrido Caín con su mujer muchos países, se edificó una ciudad llamada Not, que significa vagabundo. Y es exactamente como él estaba, Caín era un vagabundo, y por una ciudad llamada Vagabundo, que es una localidad que es una localidad de este nombre. Y allí estableció su morada, su casa, y tuvieron hijos, pero él no había aceptado su castigo para corregirse, sino para aumentar su maldad, porque solo buscaba sus propios placeres. Híjole, perdón, me estoy equivocando, estoy leyendo otro que no es. Estoy leyendo el de Flavio Josefo. Espérenme un segundito. Discúlpenme. Dice en el capítulo 2 del libro de Yasher. Dice así. Versículo 1. Y fue en el año 130 de la vida de Adán sobre la tierra que él de nuevo conoció a Java, su esposa, y ella fue preñada y dio a luz un hijo a su semejanza y en su imagen, y llamó su nombre Shet, diciendo, porque el Todopoderoso me ha nombrado otra semilla en lugar de Hebel, porque Caín lo ha matado. Y Shet, ¿sabes entonces quién es Shet, Kika? Shet es el hijo de Adán y Java. Como murió ¿cómo se llama? Hebel, lo mató Caín, entonces dijeron, vamos a tener otro hijo. Adán y Java dijo, vamos a tener otro hijo. Y tuvieron otro hijo y le pusieron a ese otro hijo, ¿no?, el nombre de Shet. Entonces Shet es el hijo que nació cuando murió Hebel, ¿sale? Y Shet llamó el nombre de su hijo Enosh, diciendo, porque en ese tiempo los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse y a afligir sus almas y corazones por transgredir contra el Todopoderoso. Y fue en los días de Enosh que continuaron rebelándose y transgrediendo contra el Todopoderoso para aumentar la ira del Eterno contra los hijos de los hombres. Entonces dice que en esos días del hijo de Shet, los hombres empezaron a rebelarse contra Dios, empezaron a desobedecer a Dios. ¿Y eso qué hizo? ¿Qué provocó? Que Dios, dice, que el Eterno empezará a enojarse tanto, mucho con los hijos de los hombres, por la culpa de los hombres desobedientes. Dice en el 4, y los hijos de los hombres fueron y sirvieron a otros dioses, a otros Elohim, y ellos se olvidaron del Eterno, quien los creó en la tierra. Y en esos días los hijos de los hombres hicieron imágenes de bronce, hierro, madera y piedra, y ellos se inclinaron a ellos y les sirvieron, empezaron a ser ídolos, Kika. Pero imagínate, ellos estaban muy pegados a la época de Adán y Java. Ellos sabían que Adán y Java habían sido sus padres y que ellos habían sido creados por Dios. ¿Por qué es que si ellos sabían eso, por qué empezaban a hacer ídolos? ¿Por qué empezaban a hacer imágenes? Es increíble cómo los hombres luego empiezan a dejar a Dios y lo empiezan a cambiar por cosas que son semejantes a Dios, pero que no son Dios. Dice en el 5, y cada hombre hizo su Dios, y ellos se inclinaron a ellos, y los hombres abandonaron al Eterno. Todos los días de Enosh y sus hijos, y la ira del Eterno fue rebullida a causa de sus obras y abominaciones, cuales ellos hicieron en la tierra. ¿Sabes qué hizo el Eterno? Fíjate. Y el Eterno causó las aguas del río Gihón que les sobrecogiera a ellos, y los destruyó y los consumió. Y él destruyó la tercera parte de la tierra. A pesar de esto, los hijos de los hombres no se volvieron de sus sendas malditas, y sus manos aún estaban extendidas para hacer el mal a la vista del Eterno. Entonces el Eterno los castigó, los destruyó. Dice que destruyó la tercera parte de la tierra. O sea, muchos hombres se murieron por causa de lo que estaban haciendo. Y aún así,
no se arrepentían. Y en aquellos días no había siembra ni cosecha en la tierra, y no había comida para los hijos de los hombres. Y la hambruna fue muy grande en esos días. ¿Qué dice Kika? Que los hombres querían cosechar y sembrar en la tierra y no podían porque la tierra no producía frutas ni semillas ni nada. Entonces empezó a haber hambre porque no había comida. Entonces empezaron a morir muchas personas porque no había comida. Dice, y la semilla, cual ellos plantaban en esos días, se convertía en espinos, cardos y zarzas, porque desde los días de Adán había esta declaración sobre referente a la tierra, y la maldición del Todopoderoso, cual él maldijo la tierra, a causa del pecado, cual Adán pecó delante del Eterno. Entonces ya desde Adán, por causa del pecado de Adán, la tierra estaba maldecida. Y fue cuando los hombres continuaron rebelándose y transgrediendo contra el Todopoderoso, y a corromper sus caminos, que la tierra se volvió corrupta. Enosh vivió 90 años, y a él le nació Kenán. Vamos a ver qué pasó con estos hombres. Dios, sí. Dios. Antes de eso les voy a leer otra partecita que está antes, que también nos va a hacer entender qué pasó. Dice, y en ese momento Caín salió de la presencia del Eterno del lugar donde él estaba, y él se fue moviendo y vagando hacia el este del Edén, él y todo lo que él tenía. Y Caín conoció a su mujer en esos días, y ella fue preñada y tuvo un hijo, y llamó a su hijo Hanoch, diciendo, el Eterno en ese tiempo comenzó a darle descanso y quietud a la tierra. Entonces, a ese hijo le pusieron Hanoch, al primer hijo de Caín y su esposa, porque ellos creyeron que ya por fin el Eterno les estaba dando quietud, ya no iban a tener que estar viajando de un lado a otro, como lo habían estado haciendo, como habían estado vagando por la tierra. Y en ese mismo tiempo Caín también comenzó a edificar una ciudad, y él edificó la ciudad y le llamó el nombre de aquella ciudad Hanoch, por eso le puso a su ciudad ese nombre, conforme al nombre de su hijo, porque en estos días el Eterno le había dado descanso sobre la tierra, y no se movió de aquí para allá, y no vagó como al principio. Eirad fue nacido a Hanoch, Eirad tuvo a Mehuyael, y Mehuyael tuvo a Metushael, lo que leímos hace rato en Bereshit. Y bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a leer lo que pasó después. Y dice, y Kenán creció y tenía 40 años de edad, y se hizo sabio, y tenía conocimiento y destreza en toda sabiduría. Y él rigió sobre los hijos de los hombres, y él condujo a los hijos de los hombres a toda sabiduría y conocimiento, pues Kenán era un hombre muy sabio, y tenía entendimiento en toda sabiduría, y con su sabiduría él rigió sobre los demonios y sobre los espíritus. Este hombre, Kenán, fue un hombre que sí agradó al Eterno, fue un hombre que empezó a buscar la sabiduría del Eterno. Entonces aquí más adelante vamos a ver en el Bereshit quién fue Kenán. Y entonces para entender todo lo que él hizo. Dice, y Kenán supo por la sabiduría del Todopoderoso que destruiría a los hijos de los hombres por haber pecado sobre la tierra, y que Yahweh traería en sus días futuros aguas de la inundación. En aquellos días Kenán escribió en tablas de piedra lo que vendría a suceder en tiempos venideros, y las puso en sus tesoros. Y Kenán reinó sobre la tierra, y él volvió a algunos de los hijos de los hombres al servicio del Todopoderoso. Mira, él empezó a enseñarles a los hombres que tenían que arrepentirse y enseñarles los caminos del Eterno. Y cuando Kenán tenía 70 años, a él le nacieron 3 hijas y 2 hijos. Y estos son los nombres de los hijos de Kenán. El nombre del primogénito, Mahalael; el segundo, Enán; y el tercero, Mered. Y sus hermanas fueron Adá y Silá. Esos son los 5 hijos de Kenán que le nacieron. ¿Te acuerdas que hace rato leímos que Lamech se casó con estas 2 chicas, con Adá y Silá? Ellas 2 eran hijas de Kenán. Entonces vamos a ver qué pasó. Y Lamech, el hijo de Metushael, se relacionó con Kenán por matrimonio y tomó sus 2 hijas por sus esposas. Y Adá fue preñada y dio a luz a Lamech, un hijo, y ella llamó a su nombre Yabal.